Muy bien, mi apreciada familia, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Qué gusto y qué privilegio es que estén con nosotros y estamos a punto, ¿verdad? A punto de escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que en esta tarde de lunes 27, día 27, casi cerramos mes y entramos a octubre, ¿verdad? Pero antes de poder llegar a esos días, hoy tenemos una cita con nuestro Padre Celestial. Hoy tenemos un compromiso con nuestro Creador. Y hoy tenemos una decisión que tomar juntamente con el Espíritu Santo. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde. Saludamos con gusto, ¿verdad? A Esteban, que está aquí con nosotros. Vemos también aquí a nuestra hermana Esther, nuestra hermana Gaby, nuestra hermana Guadalupe, nuestro hermano Carlos Hernández, vemos aquí a Karen, a Isabel García, vemos a nuestra hermana Miriam, vemos a la familia de nuestro hermano Arturo Núñez, vemos ahí a nuestro hermano Sidael, a Doris, y a cada uno, ¿verdad? A cada uno, y por supuesto, quien está compartiendo la palabra de nuestro Dios, el pastor Moscoso, así tal cual, el pastor Moscoso. Así que gracias porque están con nosotros en esta hermosa tarde. Antes de poder tan siquiera iniciar para abrir la palabra de Dios, tenemos que invitar al Espíritu Santo para que sea Él quien prepare nuestras vidas, nuestros corazones, y el instrumento que es el pastor Moscoso sea de bendición en esta tarde. Y estoy seguro que así va a ser. Vamos a orar, vamos a orar. Allí donde está usted, incline su rostro, dígale a su familia, dígale a los que están ahí a su lado que en este momento estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, en esta tarde, un día lunes, un día donde las actividades para muchos de nuestros hermanos inician. El trabajo, la escuela, algunos vienen en el camino, algunos ya están en casa, algunos están apresurándose para poder conectarse, querido Padre. Pero qué dicha el poder reunirnos en esta ocasión. No solamente un sábado, un miércoles, un viernes, hoy lunes, darnos un tiempo para meditar en tu palabra. Y queremos, querido Padre, que sea el Espíritu Santo quien pueda acompañarnos en esta hermosa tarde. Bajo esta ligera lluvia, bajo este hermoso clima que nos das en esta ocasión, ponemos reverencia en nuestra vida. Santo, santo, santo es tu nombre. Sé tú quien hable. Seas tú quien pueda hablar a nuestras vidas. Bendice al orador, a quien tú escogiste en esta semana para ser la bendición de tu pueblo aquí en Unidad Morelos y los distritos aquí representados. Y a nosotros que escuchamos tu palabra, permítenos recibir y ser tierra fértil que se distinga justamente los frutos que da el Espíritu Santo. Sé nuestro invitado de honor. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, familia, pues vamos a cantar. Ya estoy seguro que el canto tema lo dominamos, ¿verdad? Así que vamos a cantar y vamos a adorar a nuestro Dios a través de esta alabanza. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado
todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Muy bien, con este canto en mente vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarlos a que tomen su Biblia y podamos buscar, ¿verdad? Podamos buscar la cita de hoy. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra de nuestro Dios. En esta tarde nos place y nos da alegría presentar al pastor Moscoso, quien va a exponer la palabra de nuestro Dios en esta campaña que lleva como título las siete palabras de la cruz. Hemos visto la palabra perdón, hemos visto la palabra salvación y hoy veremos la tercera palabra, responsabilidad. Pastor Moscoso, bienvenido. Este es su distrito y Dios le use en esta tarde. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Dios les bendiga abundantemente, mis amados hermanos. Es un gozo una vez más estar con ustedes en esta hora y esperamos que esta noche podamos descubrir esta tercera frase que Jesús declaró en la cruz del Calvario. Una frase que conlleva la tercera dimensión de la vida cristiana. Y esta noche, pues esperamos que el Señor nos permita que nosotros podamos entender este mensaje. Así es que voy a permitirme compartir pantalla en este momento y vamos entonces a entrar al tema de esta noche con la palabra responsabilidad. Mis amados, la tercera palabra que Jesús declaró en la cruz del Calvario, como lo hemos ya leído hace un momento, es la palabra responsabilidad. Y el texto bíblico que el pastor nos hizo favor de leer y el cual nosotros nuevamente leeremos, dice así:
Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Queridos, Jesús ya oró. Jesús ya ministró en favor de un pecador y ha restaurado la vida de este hombre al decirle y al prometerle que estaría con él cuando él volviera en gloria y majestad. Pero ahora, mientras Jesús está en la cruz del Calvario, mientras él está colgando allí, encontramos esta tercera palabra que, queridos, nos enseña, como dice este párrafo, que Cristo Jesús no quiso partir de esta tierra sin cumplir su responsabilidad como hijo. Él cuidó del futuro de su madre antes de entregar la vida a su Padre. No olvidemos, mis amados hermanos, que uno de los mandamientos con promesa que existen en la palabra de nuestro Dios es precisamente el quinto mandamiento, que te dice a ti y me dice a mí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta mañana, de pronto, al revisar las redes sociales, encontré un mensaje de un amigo de la juventud, de la adolescencia, de un amigo al cual tuve la oportunidad de ministrar como pastor, a quien no lo casé, pero presenté a su hijo, hoy médico también como él. Y en su post señalaba una reseña donde manifestaba la muerte de su señor padre, el hermano David Sánchez. Si yo he de referir el éxito de mi ministerio, humanamente hablando, esta noche tendría que decir que David Sánchez Ponce fue uno de los hombres que ayudó para que mi ministerio pudiese crecer al inicio. Hoy este hombre duerme el sueño de los justos. Mañana por la tarde estaré con la familia ofreciendo, ya no en cuerpo presente porque él será incinerado, pero sí ante su familia más cercana, un servicio de consolación. Pero esta tarde, cuando yo hablaba con mi amigo Josué Sánchez, su hijo, le decía: tú tienes que estar satisfecho. Tú tienes que estar cierto de que cumpliste tu labor como hijo. Yo creo que tu padre durmió sintiendo tu amor, sintiendo tu compañía, sintiendo todo lo bueno que fuiste con él durante toda tu vida. Así es que, amigo, le decía yo al doctor Josué Sánchez, has cumplido tu misión honrando a tu padre. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Ese fue el desafío que te dejó a ti y que me dejó a mí. Honrar y cuidar a nuestros padres. Por eso, la tercera palabra de la cruz nos enseña la tercera dimensión de la vida cristiana. Porque, queridos, Jesús fue responsable en la misión de servir a la humanidad. Por lo tanto, Jesús debía también
serlo al cumplir su responsabilidad como hijo. Y escuchen esto. Y pastor, escucha esto. Tú en forma especial. Y te digo aquí que muchas veces nosotros en el afán de servir, en el afán de ministrar, en nuestro deseo de hacer lo mejor por nuestras congregaciones, a veces dejamos un poco al lado a nuestra familia. Y no es porque la ignoremos, sino porque a veces el trabajo nos desafía a realizar esto. Tengo 30 años, pastor, de servir a Dios como ministro. Tú eres un pastor joven. Y permíteme permíteme esta tarde referirme primeramente en forma personal a ti. A través de tu ministerio vas a emprender diferentes objetivos. Pero nunca olvides que la única pregunta, escucha bien, y escuchen bien todos, hermanos, todos, porque así como le estoy hablando a mi colega, a mi querido pastor esta noche, también te estoy hablando a ti. La única pregunta directa de parte de Dios a nosotros, cuando Él venga en gloria y majestad y nosotros estemos frente a Él, será: ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu pequeña Grey? ¿Dónde está tu legado? Por eso, queridos, yo dimensiono esta frase de Jesús más allá de lo que muchos pudiésemos dimensionarla o vislumbrarla. Esta noche les digo lo siguiente. Lo digo con la seguridad de que lo que esta palabra me ha dicho, me dice y me dirá por el resto de mis días hasta que el Señor Jesús venga. La palabra de Dios no puede concebir a una persona que se diga ser cristiano y en aras de servir a Dios abandone a su familia, la deje muriendo de hambre. El que hace eso, queridos, no ha entendido la tercera dimensión de la vida cristiana. Les dije al inicio de esta serie, las 7 palabras de la cruz son el evangelio mismo. Ese evangelio que Jesús quiere que tú y yo practiquemos. Si bien es cierto que Él intercedió por nosotros con una oración, si bien es cierto que Él salvó a un pecador en la cruz del Calvario, hoy también es cierto que el Señor quiere decirte a ti lo importante que es que cumplas tu responsabilidad como esposo, como madre, como hermano, como hijo, como abuelo, como tío, con cada uno de los miembros de tu familia. Nadie que se diga cristiano y que en aras de cumplir la voluntad de Dios, queridos, podrá ser un cristiano si descuida a su familia. Así es que, Pastor Luis, primero tu Grey. Y tu Grey es tu pequeña manada, tu pequeño rebaño, tu familia. Y después, sí, hermanos, después la iglesia. Después todos los feligreses. Esa no es una enseñanza mía. Esto no es algo que yo esté inventando, es algo que está escrito y que esta noche estamos clarificando porque el Señor cumple su responsabilidad como hijo, como lo hubiera hecho si Él hubiera tenido descendencia, pero nosotros sabemos que esto no era así. Ahora, queridos, cuando nosotros vislumbramos este proceso, nosotros vemos aquí lo que vamos a hablar. Y esta noche nosotros vamos a hablar al menos de 3 personajes. 3 personajes importantes, 3 personajes que nos van a dejar una gran enseñanza. Los 3 personajes que nosotros vamos a analizar esta noche serán Jesús, será la Virgen María
será el apóstol Juan, el discípulo amado. Estos serán los tres personajes que nosotros analizaremos esta noche. Y bueno, déjenme ir al texto de San Lucas capítulo 2, versículo 35. Jesús llegó al templo con sus padres. Jesús es un bebé. El gozo y alegría de José y María es gigantesco al poder presentar a su hijo. Y ahora que están allí, y Simeón, un líder religioso, lo toma en sus brazos, dice el capítulo 2 del libro de Lucas, San Lucas capítulo 2, versículo 35, que él le señaló algo interesante a María. Fíjate lo que le dijo. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y una espada traspasará tu alma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué es lo que Simeón estaba diciéndole a María esa mañana? Simeón le estaba diciendo a ella que Jesús le traería tristezas, que Jesús le traería lágrimas, que Jesús le traería sufrimientos. Este era el mensaje que en ese breve texto Simeón le estaba manifestando a María que habría de suceder a través de la vida de Jesús en ella. Queridos, María, la madre de Jesús, acompañó a su hijo hasta el Calvario. Y esta noche yo sé que hay varias madres aquí. Y yo sé que cada una de ustedes ama a sus hijos con un amor especial. Yo tengo el privilegio de tener 2 hijos con mi esposa. Y mi esposa ama a sus hijos de tal manera que a veces me da envidia. Y no que no me ame a mí, ¿verdad? Por supuesto que me ama más a mí, porque a mí me conoció primero que a ellos, ¿verdad? Pero ella ama tanto a sus hijos que la veo con qué paciencia, con qué cariño los va guiando, los acompaña. Mi hijo mayor, contador público, hoy haciendo una maestría, ha emprendido varios proyectos en su vida, tenía un negocio y ahí está mi esposa, siempre ayudando al hijo, siempre acompañando. Desde chiquito, yo me acuerdo, hace unos días les conté de mi amigo el pastor Abraham Ramírez, que ya duerme el sueño de los justos. Mi amigo, somos amigos desde el inicio de nuestro ministerio y un día mi esposa es enfermera de profesión, déjenme decirles, y ella ha sido una enfermera muy brillante y el área que ella desempeñó durante muchos años fue la pediatría, ¿verdad? Ella sabía trabajar con los bebés, los neonatos. Ella es una enfermera que tenía una brillantez al trabajar con los niños, con los pequeños, en el área de pediatría. Pero recuerdo que en alguna ocasión, cuando mi hijo Isbag estaba recién nacido, presentó un cuadro interesante. Mi amigo el pastor Abraham y yo fuimos a comprar un carro y cuando regresamos encontramos a mi esposa llorando, a mi esposa angustiada, afligida. Y entonces cuando llegamos me dice, es que no sé qué le pasa al niño, está morado de sus piernitas, no sé qué tiene. Y estaba angustiada, realmente estaba afligida. Cuando fuimos a ver al niño, yo le dije al pastor Abraham, que era médico de profesión también, le dije, amigo, por favor, checa a mi hijo, porque no sé qué tiene mi esposa. Si no sabe qué tiene ella, que trabaja con los niños, pues no sé qué tenga mi hijo, por favor, ayúdame. Y entonces él fue, lo miró, y recuerdo que estaba ahí acostadito mi hijo, y el pastor Abraham abrió el pañal, le quitó las cintillas al pañal, e inmediatamente comenzó a fluir la sangre.
Comenzó a cambiar el color de las piernitas y la volteó a ver y le dijo, Juanita, lo que el niño tenía era que el pañal estaba demasiado apretado. ¿Sí? A veces nosotros, circunstancias tan pequeñitas, llegamos a afligirnos porque amamos tanto a nuestros hijos que no queremos que absolutamente nada les pase. Mi esposa tenía todas las capacidades, todo el conocimiento, y una cosa tan sencilla se le había cerrado. No porque no lo supiera, sino porque lo que más le importaba era ver la salud, era ver la tranquilidad de su hijo. Asimismo, María, durante todo el proceso del nacimiento de Jesús, durante todo el cuidado de su infancia, cuidó de su hijo, lo amó, besó sus piecitos, lo cuidó, le enseñó a dar sus primeros pasos, lo alimentó. Pero ahora, en el momento más angustiante de su vida, está mirando a su hijo ir a la cruz, está mirando a su hijo ser clavado en un madero, está mirando a su hijo ser latigado, está mirando a su hijo haber sido golpeado, está mirando a su hijo desnudo en la cruz del Calvario, y ella se siente afligida al ver a aquel niño que tanto amaba, ahora sufriendo por causa tuya y por causa mía. Queridos, el amor de una madre es gigantesco. Y yo creo que en gratitud a ese amor que esas madres, esos padres han tenido por nosotros, nosotros deberíamos hacer algo por nuestros padres. Cuidarlos en su vejez, en su momento de vida que ellos están viviendo. Noten una cosa, que María había sido advertida por Simeón. Recuerden lo que leímos en el versículo 35 del Evangelio según San Lucas capítulo 2, cuando Simeón le dijo, y una espada traspasará tu alma, y este niño te traerá tristezas, dolor, angustia. La historia bíblica nos dice que el enemigo de Dios, ese querubín protector, porque era un querubín, que desafió a Dios en el cielo, que desobedeció a Dios en el cielo, que arrastró con él a la tercera parte de los ángeles, ahora está en la tierra, intentando destruir a la humanidad. Y ahora que sabe que Jesús ha venido para salvar al mundo, su intención de él es destruir a toda costa a Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis, queridos, nos dice algo bien importante. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Recuerda que aunque ahí está el versículo, es preferible que tú lo corrobores a través de tu propia Biblia para que puedas estar cierto de lo que yo esta noche te digo a ti. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Una advertencia del Señor para ti y para mí, la misma advertencia que ha estado por los siglos de los siglos. Dice el texto, Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque aquí cambia el texto, ¿verdad? Dice que Satanás fue arrojado a la tierra con la finalidad de destruirnos, la finalidad de hacer todo lo posible para que tú y yo no alcanzáramos la vida eterna. Permíteme corroborar el texto. Sí es ahí, pero es el versículo, vamos a seguir leyendo, Apocalipsis 12. Y vamos a leer el versículo, bueno, vamos a leer todos hasta el versículo 17. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche.
Él les ha vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda ¿qué? Que le queda poco tiempo. Queridos, Satanás había venido a esta tierra y el Señor había advertido que él había venido para destruirnos. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra, a ti y a mí. Sí, dice entonces la palabra de nuestro Dios, queridos, que Satanás quiso destruir a Jesús, así como te ha querido destruir a ti, como me ha querido destruir a mí. Lee conmigo, por favor, San Mateo capítulo 2, versículo 13. San Mateo capítulo 2, versículo 13. Nos vamos a dar cuenta cómo el enemigo de Dios descendió con grande ira, tratando de destruir a la humanidad. Y ahora la única alternativa que la humanidad tiene, que se llama Jesús, tiene el riesgo de que Satanás lo destruya. San Mateo capítulo 2, versículo 13. Después de esto, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. Sí, Satanás usó todos los medios para destruir a Jesús, para matar a Jesús, para que Jesús no pudiera cumplir su misión, para que Jesús no pudiera restaurar nuestra vida. Y no solamente lo hizo cuando niño, sino que ahora cuando leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 21, vemos que es el mismo enemigo de Dios quien ha llevado a Jesús a la cruz del Calvario. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sí, queridos, Satanás a toda costa quería lastimar al Señor. Te puedes imaginar a la madre de Jesús, que sabe lo que ha de suceder, cómo está sufriendo en su corazón, cuando ha visto lo que de él se hablaba, lo que de a él se había dicho habría de suceder. Queridos, Satanás no solamente ha intentado destruir a Jesús, no solamente ha intentado destruir a Adán y a Eva, o a los profetas, o a los patriarcas, o al pueblo de Israel. Satanás sigue hasta hoy intentando destruirte a ti, destruirme a mí. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y esta noche te estoy señalando todo esto, querido, para que tú y yo podamos entender cuál es la magnitud del ataque de Satanás. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice el Señor, te dice a ti, me dice a mí, esta noche, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, mis amados, Satanás continúa haciendo todo lo posible. ¿Para qué? Para destruirte a ti, para destruirme a mí. No pudo destruir a Jesús cuando niño, no pudo destruir a Jesús cuando adulto, no pudo vencerlo en el desierto, no pudo vencerlo en la cruz del Calvario, no pudo vencerlo en el Getsemaní, porque recuerda que Jesús fue severamente probado. Por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote más grande que Jesús, quien fue probado en todo y por todo, pero sin pecado. Jamás se dio a ninguno de los ataques del enemigo. Pero ahora Satanás hace todo su esfuerzo para destruirte a ti, para destruirme a mí. Tú te preguntarás, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra responsabilidad? Precisamente, querido, que hemos sido llamados para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra, pero Satanás hace todo lo posible para que tú y yo seamos hombres y mujeres desequilibrados.
Porque Satanás quiere cristianos que no tengan equilibrio. Dios quiere hijos que vengan a Él porque lo aman. Dios quiere que hombres y mujeres que aceptan el mensaje de Dios vayan a Él porque están convencidos de que Él es amor, de que Él es misericordia, de que Él es justicia. Pero nota, querido, Satanás siempre se ha escondido. Lo interesante de Satanás, queridos, es que Satanás nunca da la cara. Satanás es cobarde. Satanás se esconde como lo hizo en el Edén a través de una serpiente. Hoy lo hace también a través de diferentes situaciones. Y muchas de esas situaciones te impiden a ti y a mí cumplir nuestra responsabilidad delante de Dios. Y es aquí cuando encontramos un desequilibrio. Por eso te decía, Satanás busca cristianos desequilibrados. Si tú y yo leyésemos un poquito acerca de la historia de la iglesia adventista, veríamos que los conflictos más grandes de la iglesia, que la iglesia ha vivido, es precisamente ese desequilibrio que Satanás ha intentado ejercer dentro de los parámetros de nuestra iglesia. Por un lado, Satanás te lleva a un extremo o te lleva a otro extremo, pero no te permite tener un equilibrio en tu vida. Es decir, en la iglesia hay cristianos demasiado herméticos, demasiado cerrados, y al mismo tiempo hay cristianos demasiado livianos, demasiado abiertos, conservadores y liberales. No permite que seamos ortodoxos, no permite que estemos en medio. Satanás o te lleva a un extremo o te lleva al otro, pero no quiere que tú y yo guardemos un equilibrio. Por eso es que la cruz es un proceso importante, no solamente donde obtenemos el perdón, no solamente donde encontramos la salvación, sino donde necesitamos entender cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Mira, ¿por qué te dije esto? Dijimos que hablaríamos de 3 personajes. Nota en esta hora los desequilibrios de Satanás. Y querido hermano, quiero que en esta ocasión me pongas mucha atención a lo que te voy a decir. Abras muy bien tu mente por si el pastor te dice algo que no está correcto. Tú digas, no, pastor, eso no puede ser así. Pero pon mucha atención a lo que vamos a ver a continuación. Ni voy a poner palabras en tu boca, ni voy a crear pensamientos en tu mente. Simplemente voy a intentar señalarte la manera sutil en que Satanás nos lleva al desequilibrio. Nota esto. La Virgen María. Este es un tema, queridos, que yo digo, Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a no ir a un extremo y cerrarnos. Ayúdanos a no ir a otro extremo y abrirnos. Ayúdanos a tener un equilibrio. Mira, Satanás, inteligente. Cómo él actúa en la mente de los seres humanos. Muchas veces Satanás nos hace pensar a muchos seres humanos. Les dice que ella es como cualquier mujer, que la Virgen María, usted no debe jamás mencionarla, ni debe pensar que el único que nos va a salvar es Cristo Jesús. Y esa es una verdad absoluta. Pero sin la Virgen María no hubiese nacido Jesús, hermanos. Porque fue el instrumento que Dios utilizó para que Jesús naciera. Algunos dicen que María es como cualquier mujer. Déjame decirte lo que dice la Biblia. ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María, ni Fátima, ni Guadalupe, ni ningún otro nombre. Estamos hablando de la Virgen, ¿qué? María. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos primero a ese texto. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Emmanuel. Estaba señalado que habría de haber un personaje especial para el nacimiento de Jesús. No lo digo yo, lo dice ¿quién? La Biblia. Lo señala el profeta Isaías. Una virgen. Y el Señor escogió una virgen. San Mateo capítulo 1, versículo 23. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Mujer con características específicas, especiales. San Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿María es como cualquier mujer? No. No. María fue la mujer que el Señor eligió, que Dios eligió. ¿Para qué? Para que fuese el instrumento que diere vida. Recuerda, porque Jesús gestó dentro de ella durante 9 meses. Sí, queridos. Jesús gestó dentro de ella 9 meses. Se alimentó de ella. Aun cuando nació, tomó pecho de ella. Jesús nació como un bebé y ella le cuidó, ella lo guardó, ella lo crió. María no es como cualquier mujer. María es una mujer especial que el Señor eligió para cumplir la misión de redención en nuestra vida. Así es que ten cuidado cuando llegues a ese extremo de decir, no, María no es importante. Claro que es importante, como lo fue Noé cuando predicó la salvación a los hombres, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías, como lo fue Samuel, como lo fue David, como lo fue cualquier otro personaje, o el mismo Daniel, que de tanto hablamos de él, porque reveló el futuro del mundo, pero por voluntad de Dios. En esa misma magnitud está esta mujer, María, un instrumento de Dios. Pero Satanás nos hace mirar a María en nuestro contexto, en nuestro pensamiento, como cualquier mujer. No te equivoques. No nos equivoquemos. María no es cualquier mujer. María es la mujer que el Señor eligió para dar vida, para traer a esta tierra a su Hijo como un ser humano, para que tú y yo pudiéramos entender que como seres humanos podemos alcanzar victoria. Pero, bueno, también Satanás es tan astuto, queridos. Ahora nos hace pensar lo siguiente. Nos dice que como Madre de Dios merece nuestra adoración. No vamos a leer este texto, pero hay una historia de María en las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná dice que Jesús fue convidado para estar allí. Y cuando está allí, María, que sabía todo acerca de Jesús, que ya había experimentado lo de los 12 años, que recordaba lo que Simeón le había dicho de lo que iba a pasar en su vida, ahora ella, que ha sabido que su hijo ha resucitado enfermos, que ha dado de comer a miles de personas, ahora María, en una situación humana, porque María era humana, noten ustedes, María era humana, y díganme, mamás que están aquí esta noche, ¿quién no presume a sus hijos? O papás, díganme quién no presume a sus hijos. Yo siempre ando posteando fotos de mis hijos, donde quiera que voy. Siempre digo, mis hijos son lo mejor que me ha pasado. Mi hija Sabdieli es enfermera, ¿verdad? Igual que su mamá. Y dentro de unos días más ya se me casa, ¿verdad? Y la presumo siempre señalando que mi hija es tan mala como su papá. Porque de los 2 hijos, la que heredó el carácter así de su papá fue Sabdieli. Pero yo le doy gracias a Dios que mi hija haya heredado mi carácter, porque se ha sabido defender, ha salir adelante, ha hecho las cosas correctamente. Y nosotros presumimos a nuestros hijos. Yo siempre hablo de mi hija como una gran enfermera, así como hablo de mi hijo como un gran contador,
Bueno, pues María también, como mujer, le gustaba presumir a su hijo. Y en aquella ocasión, cuando se acabó el vino, fue y le dijo, Jesús, hace falta vino. Y entonces Jesús le contesta, noten esto. Jesús le contesta, ¿qué tengo contigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Pareciera que la respuesta que Jesús le da a su madre es una respuesta no congruente al respeto que se esperaba que un hijo le tuviera a su madre. Pero cuando María recibe esta respuesta, les dice, hagan todo lo que él les indique, y ella se vuelve a meter a la fiesta. Y ya Jesús hace todo lo que tiene que hacer y se muestra quién es Jesús. María, queridos, siempre supo reconocer quién era Jesús. María no merece nuestra adoración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un solo personaje al que debemos adorar, y en un momento más te lo voy a decir. Otros, fíjate cómo es Satanás. Otros dicen que como es la madre de Dios, es nuestra redentora. Yo no sé cuántos de ustedes, y queridos amigos, yo se los digo con mucho respeto, con mucho cariño, para quienes escuchen este mensaje. Yo no estoy hablando mal de la Virgen María. Por lo contrario, estoy señalando que la Virgen María es alguien especial. Pero tengo que señalar que María no era sino solamente un instrumento que Dios utilizó. Pero que quien realmente pagó, pereció, sufrió, vivió, resucitó para darnos victoria a nosotros fue Jesús. Esto nos queda claro. Es más, nosotros ni siquiera tenemos la fecha de cuándo murió María, ni dónde fue sepultada. Se cuentan algunas historias, pero no hay un relato bíblico donde nos diga. Lo único que sabemos de María es que vivió hasta sus últimos días bajo el cuidado de Juan, como lo leímos al principio de este estudio esta noche. Pero déjenme seguir rápidamente para poder llegar. Mira nada más qué astuto es Satanás, ¿no? Escoge un personaje tan lindo, tan precioso, tan santo. ¿Pastor santo? Sí. Aquellos que se asustan cuando dicen que y escuchen esto, hermanos. Escuchen esto, Pastor Luis, escucha esto bien. Aquellos que se asustan cuando decimos que fulanito de tal tiene que ser santo. Yo me acuerdo que cuando se murió Caro Boitila, el Juan Pablo II, y cuando se inició el proceso de canonización de él, todo mundo decía, ¿cómo es eso? Que ese hombre lo van a santificar. Eso es un pecado. Y decían tantas cosas, tantas barbaridades. Queridos, barbaridades. Hay tres cosas, tres procesos en la vida cristiana que deben suceder para que seamos dignos herederos del reino de los cielos. Estúdialos, entiéndelos, o no serás digno heredero del reino de los cielos. Pastor Luis, necesitamos justificación, necesitamos santificación y necesitamos glorificación. Son los tres elementos que Jesús nos muestra que necesitamos lograr. Así es que perdóname, cuando yo digo que era una santa, y cuando yo digo que tú, Pastor Luis, yo, Pastor Moscoso, ustedes, ancianos de iglesia, tienen que ser santos, es que nadie que no sea santo va a poder entrar al reino de los cielos. Necesitamos la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos la santidad de Cristo en nuestra vida. Y entonces, cuando el Señor Jesús venga y sean llamados todos los que estarán con él, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Seremos glorificados para entrar a la patria celestial. Pero Satanás usa lo sublime, lo bello, lo majestuoso, lo santo para engañarnos, para tergiversar nuestra mente. Queridos, sin lugar a dudas, la palabra de Dios te reitera a ti y me reitera a mí, y quiero señalártelo, que nosotros no tenemos otro mediador, otro salvador que no sea Cristo. Por eso te digo cómo Satanás es tan sutil. Hace pensar a algunos que es nuestra salvadora, que es nuestra redentora. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 4, versículo 12. Y aquí voy a contestar que la Virgen María es un ser especial, sí. Que la Virgen María es santa, sí.
¿Que la Virgen María es un instrumento que Dios utiliza? Sí. ¿Que la Virgen María es una bendición? Sí. Y quien diga que no, pues perdóname. Entonces estás yendo en contra del mensaje de Dios. Pero una cosa sí es cierta, que el único que puede salvarnos, el único que puede redimirnos, y lo vamos a ver en este momento, es Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y yo no estoy diciendo nada que no esté escrito en la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice el texto así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser, ¿qué? Salvos, sino solo en el nombre de quién, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador entonces? ¿La Virgen? No, pero Satanás te engaña por ahí. El único Salvador que nosotros tenemos es Cristo Jesús, queridos. Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Solo Cristo nos salva. Por eso dice la primera epístola de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera epístola de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Recuerda que tienes que estar con tu Biblia allí, querido, para que nadie te va a decirle esta noche. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿La Virgen es mediadora? No. La Virgen no media entre nosotros y Dios. Recuerda lo que te dije hace un rato. Cuando la Virgen presumió a su hijo que tenía poder para hacer un milagro, fue y le dijo, ya no hay vino. Y cuando Jesús le dijo, ¿qué tengo contigo? Entonces la Virgen le dijo, hagan lo que Él les diga. Ella entendía quién era Jesús. Y entonces dice aquí el versículo 5 que no tenemos otro mediador, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero Satanás nos engaña, Satanás nos lleva a pensar cosas diferentes. Dijimos que a veces alguien dice que es nuestra redentora, la Virgen María. No. La Virgen María es un ser santo, un ser sublime, un ser especial, pero no es nuestra redentora. Job capítulo 19, versículo 25. Job 19, 25. Fíjate lo que dice el texto allí. Yo sé que mi redentor vive. Aún Jesús no nacía, pero Job ya sabía que él viviría. Yo sé que mi redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Fíjate nada más la profecía de Job. Job ya estaba hablando de la victoria de Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Porque Jesús nos redimiría. Jesús nos daría la oportunidad de vida a cada uno de nosotros. Ahora, mis amados hermanos, el tercer personaje que esta noche quiero hablarte es Juan. ¿Quién era Juan? Interesante, y es posible que esta noche, Pastor Luis, encontremos características muy similares de Juan en cada uno de nosotros, o en cada uno de tus líderes, o en cada uno de tus miembros de iglesia. Cuando hablamos de Juan, queridos, vamos a ver sus rasgos de carácter. ¿Qué rasgos de carácter tenía este muchacho? Dice que a él y a su hermano Santiago les llamaban los Boanerges, los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran impetuosos, eran intempestivos, eran incontrolables, eran aguerridos. Les apodaban, como los dijimos, a él y a su hermano, los hijos del trueno. En pocas palabras, el buen Juanito era un joven que gritaba, insultaba, lastimaba, hería, ofendía. Era alguien con quien no se podía mantener una relación. Pastor, echaste un vistazo a ver quién de tus miembros de iglesia es así. ¿Qué anciano tengo yo así? Déjame decirte algo, Pastor Luis. Dentro de mi ministerio me he encontrado a unos ancianos con esos rasgos que son muy parecidos a los míos. Un día alguien me dijo, Pastor, ¿y qué haces con ese anciano? ¿Cómo le haces? Y yo dije, ya quisiera yo tener 5 de esos. 5 nomás.
Y con esos 5 ya hubiésemos terminado de predicar el evangelio en la iglesia donde yo estaba. Porque esos hombres eran aguerridos, eran intempestivos, eran incontrolables, eran feroces, pero usando con sabiduría esas cualidades y esas características, se podían hacer cosas maravillosas en las manos del Señor. Juan era, en pocas palabras, alguien que tenía aparentemente cualidades terribles. La pregunta esta noche es, ¿cómo eres tú, querido? ¿Cómo está tu vida? Recuerda que estamos hablando de la palabra que responsabilidad, porque aquí llega la parte culminante de este tema. Jesús ahora está en la cruz, se está muriendo. Y resulta que Jesús está dejando en las manos de un hombre impetuoso, intempestivo, incontrolable, aguerrido, ofensivo, un hombre perverso, un hombre cruel, aparentemente entre los ojos de los demás, al ser que más ama, que es su propia madre. La Biblia nos dice que Juan llegó a ser el discípulo del amor. Y en la primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Y eso lo escribió Juan. El duro, Juan, el impetuoso, Juan el gritón, Juan el enojón, llegó a hablar del amor de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo logró esto Juan en su vida? ¿Cómo logró llegar a ganarse la confianza de Cristo? Porque noten una cosa, Juan se ganó la confianza de Cristo. ¿Cómo logró esto? Número 1, queridos. Si tú quieres tener éxito en esta vida, tienes que convivir con Jesús todos los días. Recuerda que el único personaje, bueno, son 2 personajes vivos que el Señor se llevó, pero el primer personaje que el Señor se lleva al cielo, el primer ser humano que Dios lleva con vida al cielo para estar con él, se llama Enoc. Y Enoc caminó con Dios. Enoc iba al trabajo con Dios. Enoc iba a la iglesia con Dios. Enoc iba a visitar a su familia y Dios con él. Enoc a cualquier parte donde iba, Dios estaba con él. Dios era la parte de la convivencia más grande de Enoc. ¿Quieres tener éxito en la vida? Juan aprendió a tener éxito en la vida cuando comenzó a convivir con Jesús. Noten lo que dice esta frase. Para ser transformado en esta vida, no es haciendo cosas buenas. Recuéstate sobre el pecho de Jesús todos los días. Platica con él, convive con él y lo lograrás. ¿Quieres dejar un mal hábito? ¿Quieres dejar de ser la oveja negra de la familia? ¿Quieres dejar de ser el indeciso, el intempestivo, el desenfrenado? Comienza a convivir con Jesús. Y todo lo que ante los ojos de los hombres es imposible, será posible por el amor de Dios. Noten algo, Jesús nos ha señalado quién es su madre, nos ha señalado que ella nos salva, que ella nos redime. Hemos visto que el único que puede redimirnos, que puede salvarnos, que puede transformarnos es Cristo Jesús. Pero ahora Cristo Jesús ya no va a estar más en la tierra. El esposo de su madre, que no era el padre de Jesús. Y algunos se preguntan, oiga, pastor, hace unos días alguien me preguntó, pastor, ¿y María tuvo más hijos? No. No te olvides que con José era viudo y José ya había tenido otra esposa. José ya había tenido otros hijos. Los hermanos de Jesús eran los hijos de José. Así es que eran los medios hermanos porque eran hijos de José. Pero María no tuvo más hijos que Jesús. Así es que ninguno de los hermanos de Jesús habría de cuidar a María. Noten esto. María se quedaría sola. Jesús, siendo el hijo del carpintero, porque así se le conocía, habría dedicado la mayor parte de su tiempo después de la muerte de José para cuidar a María. Pero ahora Jesús sabe que va a morir y en ese momento piensa en su madre y no puede ir al cielo sin antes cumplir
su misión como hijo. Por eso Jesús le dice a Juan lo mismo que te dice a ti y a mí esta noche. Escucha, querido hermano, en la tercera dimensión de la vida cristiana, Jesús le dice a Juan lo que te dice a ti y me dice a mí hoy para que podamos cumplir la responsabilidad. He ahí tu madre. He ahí la mujer que quiero que cuides. ¿Por qué? Porque le dijo, quiero que vivas por mí. ¿Para qué? Para cuidar a mi madre. Quiero que vivas mi vida. Quiero que seas yo. Quiero que cuides a mi madre. Quiero que hagas mi trabajo. Quiero que cumplas mi deber. Quiero que realices mi misión. Sí. Jesús está dejando en manos de un hombre aparentemente malo la misión más grande que él tiene en esta tierra, el cuidado de su madre. Como hijo, la misión más grande que él tenía era el cuidado de María. Y ahora lo está dejando en manos de alguien que ante los ojos de los hombres es un pecador. Es posible que alguien te haya dicho que tú no sirves, que no funciona, que no tienes forma. ¿Sabes, Pastor Luis? Hace 30 años el director de mi facultad, que qué bueno que lo cambiaron. Justo en el cuarto año, yo debo decirles que yo he tenido muchas cosas difíciles en mi vida. Las cosas más difíciles que yo he vivido en mi vida es que, aunque yo fui a estudiar a Montemorelos teología, hice la prepa, el segundo año de prepa ahí, entré al siguiente año a la facultad de teología y al siguiente año me expulsaron de la facultad de teología. Y tú sabes, Pastor Luis, que cuando expulsan a un estudiante de teología es difícil que vuelva a la facultad. ¿Qué pasó para que yo volviera allí? Bueno, lo que pasó es que a mí quien me llamó no fue un hombre, fue Dios. Y me dieron la oportunidad, después de que me habían expulsado, del siguiente año volver a estudiar teología. Y terminé la licenciatura. Pero antes de terminar la licenciatura, el mismo director que me había expulsado hacía 3 años atrás, era el director que habría de ofrecer mi recomendación para que un campo me llamara a ser pastor. Desde 1991, Pastor Luis, ha habido muchos problemas para que los pastores tengan llamado. Y mi generación era una de las generaciones más grandes que había. Más o menos fuimos unos 130 estudiantes que iniciamos el primer año de teología. Debimos de haber graduado unos 80 o 90. Y de esos 80 o 90, solo unos cuantos, 15, 20, tenían llamado. Así es que quien había de dar la recomendación para los llamados era el director de la facultad. Y obviamente él iba a poner allí los nombres de los buenotes, ¿no? De los santitos, de los que agarraban la Biblia y la combinaban ahí todo el tiempo. Siempre andaban con corbatita. Quizás en este momento estás pensando en algunos de tus compañeros, Pastor Luis. Pero ¿quién iba a dar un peso por Raúl Moscoso? Nadie. Ese último año sucede algo que yo estoy seguro era el plan de Dios. Y de pronto el doctor Loron Wade, tengo que decirlo, que era el director de la facultad, ese año deja de ser el director de la facultad y nombran a otro Wade, pero este era Wade mexicano. Wade se escribe W-A-D-E. El otro que nombran ellos ahora es Eloy Wade, tabasqueño. Loron Wade era americano. Y nombran a Eloy Wade, y entonces Eloy Wade Carrillo, que hace unos meses falleció y que hoy duerme el sueño de los justos, ahora es mi director. Y cuando él me mira y me ve y me dice, bueno, pues a ver, ¿quién te llama? Y bueno, dije, bueno, pues a ver con quién me recomienda usted. Y resulta que su cuñado de él, el pastor Sergio Balboa, presidente de la Asociación Central, es el que va a hacer los llamados. Y cuando llega a la facultad, le dice al doctor Eloy Wade Carrillo, quiero que me des los nombres de los peores estudiantes de teología que tengas. Obviamente yo estaba en la primera lista, ¿no? Allá, el primero, Raúl Moscoso. Bueno, pues aquí tenemos a los peorcitos, ¿no? Y uno desde allá del DF, ¿no?
Y ya, moscos, ok, pásame. Y entonces el pastor empieza a hacer, nos habla y nos dice, mira, queremos tener una invitación para que vayas a trabajar con nosotros, vas a ir, vas a probarte 6 meses, si puedes y estás 6 meses allá y logras el objetivo que esperamos tenga, pues te quedas. Y si no, pues bye bye, ¿no? Pues como no había llamados, pues yo dije, pues a donde sea, pastor, ¿no? Y como yo era el de los peorcitos, no era el de los bonitos, ¿verdad? No era el de los que andaba con la Biblia así. Pues dije, donde haya oportunidad, allí voy. Y el Señor me trajo aquí. No pretendo ser un buen pastor, Pastor Luis. No pretendo haber alcanzado ya la victoria. Estoy delante de mis hijos esta noche. Y ellos conocen todas mis imperfecciones. Conocen todos mis errores. Conocen todas las cosas malas que yo he cometido como ser humano. Todas mis fallas. Mi esposa. Saben que yo soy imperfecto, que he tropezado, pero ellos me han ayudado a levantarme. Tengo 30 años desde aquella ocasión que me dijo ese maestro, tú no vas a tener éxito en el ministerio, tú vas a fracasar. Pastor Luis, que alguien te diga así cuando vas saliendo de la facultad. Híjole, es lo más doloroso que puedes escuchar. Pero en realidad en mi vida era lo más verídico que yo podía escuchar. Con mi carácter, con mi temperamento, con mi forma, yo fracasaría. Pero recostando mi cuerpo, mi vida, todos los días sobre el pecho de Cristo Jesús, la única victoria que yo tendría es Cristo Jesús. Y esta noche, querido amigo, querido hermano, puede ser que muchos te digan que tú no sirves, que no funcionas, que no tienes cualidades, que no tienes nada. Pero esta noche te digo, si Juan cumplió la misión porque llegó a ser el discípulo transformado, tú y yo tenemos una responsabilidad hoy delante de Jesús. Y esa es aceptarlo a Él como nuestro Salvador. La pregunta, Pastor Luis, hermanos, miembros de la Iglesia de Unidad Morelos, esta noche, ¿aceptaremos la tercera dimensión de la vida cristiana? ¿Aceptaremos la tercera expresión de Jesús cuando nos dice, hermanos de Unidad Morelos, he ahí la Grey, he ahí el pueblo, he ahí la gente, he ahí las colonias, he ahí los muchachos, he ahí los adictos, he ahí los ladrones a los que ustedes tienen que llegar con un mensaje de salvación? ¿Aceptaremos el desafío? ¿Cumpliremos la responsabilidad? Una vez más, Pastor Luis, les pido a todos los miembros, tú lo puedes ver, yo no lo veo, que todos puedan prender su cámara porque voy a hacerles una pregunta. Por favor, hermanos, ayúdenme prendiendo sus cámaras. ¿Aceptaremos la tercera palabra de la cruz y cumpliremos nuestra responsabilidad delante de Jesús al aceptarlo a Él como nuestro Salvador? Si esto sucede en nuestra vida, querido, esta noche, yo te quiero invitar a levantar tu mano al venir a la cruz y decir, acepto cumplir mi responsabilidad. No tengo capacidades, no soy digno, soy perverso, soy malo, he fallado. Pero hoy entiendo que Jesús me ha llamado, ha encomendado a hacer una misión, predicar, transformar, redimir, encontrarme con Él en el reino de los cielos. Mantén tu mano levantada mientras yo oro por ti, querido. Oremos. Bendito Dios, en esta noche, te pido humildemente, Señor, que cada corazón, cada persona de este distrito de Unidad Morelos, Señor, podamos entender tu mensaje y estemos dispuestos a permitir que tú hagas en nosotros lo mejor para gloria tuya y bendición de tu pueblo, de tu grey, de los seres humanos de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a entender como entendió Juan estando allí. He ahí
lo que hay que hacer. He ahí la misión, he ahí a donde hay que ir, y que nosotros, Señor, entendiendo como Él entendió y guardando en su hogar a María, así hagamos nosotros también, y guardemos tu mensaje y vayamos y cuidemos, Señor, a las ovejas, al rebaño, a los corderos que nos has encomendado a cuidar en esta vida. Bendícenos, protégenos y llévanos a la victoria. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en su divino amor y que Él siga siendo el camino, la verdad y la vida en nuestro diario vivir. Bendiciones para todos. Gracias, Pastor Moscoso. Gracias por el mensaje de hoy. Estoy seguro que hemos escuchado la voz del Espíritu Santo en nuestra vida y hemos recibido ese maravilloso mensaje. Todos los que estamos aquí, sin duda alguna, hemos reaccionado, hemos levantado la mano en señal y muestra de aceptación. Ese es nuestro desafío, nuestra meta, nuestro objetivo, el poder predicar a aquellos que necesitan de Cristo Jesús. Mi familia, gracias en esta noche. Qué bendición que ustedes hayan escuchado este mensaje. No se equivocaron al clicar allí, al conectarse, ¿verdad? El Espíritu Santo los trajo en esta noche, pero el día de mañana tenemos una cita. El día de mañana tenemos otra declaración, otra palabra más que escuchar. Hemos visto perdón, salvación y responsabilidad. Y cada noche nuestra vida se estremece al escucharle a Cristo Jesús. Así que están cordialmente invitados el día de mañana. A las 7 en punto comenzaremos para poder escuchar la cuarta noche, y que Dios nos bendiga en esta noche. Pastor Raúl Moscoso, Dios le bendiga a usted y a su familia. A cada uno de mis hermanos, Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Pasen una bonita noche y que Dios nos cuide a través de sus ángeles. Bendiciones, mi familia. Nos vemos mañana.